Todo asentamiento humano contiene una serie de características específicas que lo definen como tal. Su geografía, historia, economía, política, tradiciones y costumbres, todas juntas configuran su cultura, su identidad de pueblo, de comunidad. Este concepto es dinámico y está expuesto a múltiples influencias de cambio, tanto internas como externas, en virtud de sus propias interacciones. La identidad de un pueblo, por tanto, no se puede definir como esencia, sino como proceso, algo que está siempre en construcción. Con base en ello, así como en la riqueza histórica con que cuenta Jico, todos los que vivimos en este lugar debemos estar orgullosos y tener conciencia de que pertenecemos a esta comunidad, para ser una fuerza organizada que impulse el desarrollo en todos los ámbitos y conformar nuestra personalidad colectiva. Un nombre con el que nos hemos familiarizado es Valle de Chalco Solidaridad, y cuando comenzamos a revisar minuciosamente la historia de este asentamiento humano, nos damos cuenta que no existe un fundamento por el cual se llame así. La administración 2009-2012, que encabeza Luis Enrique Martínez Ventura, comenzó a realizar las primeras acciones para tener una identidad propia, como la solicitud de cambio de nombre que se hizo al Congreso local por Valle de Jico Solidaridad, para el cual sí hay un fundamento histórico de 1000 años de antigüedad. Realicemos un breve recorrido por las etapas más significativas de nuestra historia. Nuestra historia comienza con las primeras huellas humanas hace 20.000 años, en el área lacustre alrededor de las islas de Jico y Tlapacoya, que estaban rodeadas por sauces, donde revoloteaban en el agua cormoranes de doble cresta, garzas blancas y en menor número garzas nocturnas de corona negra. Abundantes gallaretas y colimbos alzaban el vuelo en las tranquilas aguas del lago. Al menos 5 especies de patos, garzas, gansos canadienses y pelícanos blancos en forma permanente o estacionaria gozaban de abundantes peces que prodigaba el agua. Este tranquilo paisaje se veía alterado por la presencia de la megafauna que pululaba por las orillas del lago, los enormes mastodontes y mamuts que gustaban de bañarse en las riberas lacustres o en las desembocaduras de los ríos, cuyas aguas descendían del deshielo de los glaciares del Iztaccíhuatl. Los espesos bosques protegían a otras fieras tan temibles como el diente de sable, el oso gris y el coyote. El hombre convivió con estas especies de la llamada fauna pleistocénica, que se extinguió hace cerca de 9000 años. La sociedad humana estaba reducida a pequeñas bandas con una gran movilidad. Eran nómadas, que se movían de acuerdo a la época del año. En el periodo conocido como horizonte formativo, las antiguas sociedades humanas conformaron pueblos de agricultores sedentarios. Así lo demuestran los hallazgos de una línea de continuidad arqueológica. Los hombres cultivaban la tierra fértil, lo que permitió la constitución de pequeñas aldeas que con el tiempo se fueron convirtiendo en centros regionales de aldeas sujetas políticamente a las capitales. En Jico, precisamente al suroriente del Cerro del Marqués, dentro de la Ciénega, los arqueólogos detectaron una pequeña villa con antigüedad de entre 800 y 500 años antes de Cristo. Se trata del primer asentamiento humano propiamente dicho, porque las huellas prehistóricas se refieren a campamentos temporales, un periodo cuyo final corresponde con la época de la conquista española. Las labores agrícolas los interesaron en el conocimiento de los ciclos naturales y en el diseño de calendarios o cuenta de los días. Pronto se convirtieron en dioses y encaminaron hacia ellos sus plegarias y ritos petitorios de lluvia y abundancia. Todavía ignoramos muchas cosas que la arqueología con los años irá aclarando. La última etapa arqueológica de Jico ya se encuentra mezclada con los primeros escritos históricos que proceden de los historiadores indígenas Domingo de San Antón Muñón Chimalpaín Coatlehuanitzin, oriundo de Amecameca, y Fernando de Alba Ixtlizóchitl de Texcoco. Hace una década aparecieron en la exhacienda de Jico 2 enterramientos humanos, uno de ellos acompañado con ofrendas de ollitas miniatura y otras vasijas teotihuacanas, el otro de un elegante vaso de color café con decoración roja esgrafiada, típico de las últimas etapas de Teotihuacán, hallazgo del arqueólogo Jaime Noyola Rocha. Miren, este es un croquis de la zona de Cerro de Jico, el Cerro Marqués, y en 1979 hicimos un trabajo arqueológico de prospección, donde recogimos material
croquisamos todas las estructuras arqueológicas que había dentro de esta zona que era lacustre, todo alrededor del cerro, donde había canales como este canal que le da la vuelta al cerro y que se conoce actualmente como la calle Prolongación de Sosomo. Ese era un canal que entraba hasta la zona del actual panteón. Yo localicé 150 terrazas habitacionales sobre este lado del cerro. Un personaje mítico y de leyenda es el rey de los toltecas Topiltzin, el más importante personaje que haya llegado a Jico en toda su historia, porque a partir de su incursión en estas tierras hace 1000 años, representa el mayor y más perdurable mito prehispánico de México. La vida y destino de Topiltzin fueron profetizados siglos antes de su nacimiento. Profecía azarosa y trágica del astrólogo Huemac, que se cumplió cabalmente coincidiendo el fin de su reinado con la destrucción de los toltecas. Como rezaba la predicción del viejo adivino, Topiltzin habría de sobrevivir a la derrota de sus ejércitos escondido en la cueva de Xico. Desde este lugar, hizo a sus súbditos de Culhuacán la solemne promesa de que pasados 500 años, retornaría por la costa oriental en un año C-Acatl, 1 Caña, y restauraría la edad de oro de los toltecas. Los pueblos realmente antiguos muestran las evidencias del transcurrir del tiempo. Jico no es la excepción. Su nombre está en vetustas crónicas. Como muchos pueblos de la náhuatl, posee un glifo distintivo, el cual proviene de la época de la Triple Alianza, una confederación de estados que conformaron un imperio. La Triple Alianza estaba compuesta por los mexicas de Tenochtitlán, los acolhuas de Texcoco y los tepanecas de Tlacopan. El glifo es un pictograma asentado en el Códice Mendocino, el cual integra la documentación prehispánica de la matrícula de tributos mexica. El códice es una relación de los pueblos que le tributaban a los mexicas. Al igual que muchos otros pueblos, Xico pagaba tributo a los señores de Tenochtitlán desde que fueron conquistados por ellos. Xico, el ombligo como lugar ubicado al centro, como el Axis Mundi, la zona sagrada donde se une la tierra con el cielo, lugar de nacimiento, de vida, de relación con lo alto, es decir, el ombligo como centro del mundo. El nombre es muy antiguo. En el 2011 cumple 1000 años de haber aparecido en la historia escrita cuando el historiador Fernando de Alba Ixtlilxóchitl hace referencia al mismo, en relación con la derrota de los toltecas de Tula y la huida del rey C-Acatl Topiltzin Quetzalcóatl, guerrero deificado que fue a ocultarse a Xico, al Chincalco, una cueva ubicada en la joya del volcán de Jico en el año de 1011. Es un personaje mesoamericano muy relevante que refleja una religión que duró 1500 años. De hecho, solamente se extinguió con la llegada de los españoles. Era un guerrero, pero también era un dios, hijo del rey Tecpalcantzin y de la princesa Xochitl, pero el dios tenía su propia historia mítica, hija de Mixcoatl, el dios Mixcoatl, y de la señora Chimalma. Este hombre que llega a Jico es perseguido, pero gracias a que penetra esta cueva mágica, pues no es encontrado. El famoso mito de C-Acatl Topiltzin Quetzalcóatl es que él dijo en aquella época que regresaría 5000 años después. Se volvió un mito muy poderoso en el sentido de que todos los reyes mexicas siempre vivieron con el temor del retorno de Quetzalcóatl, que pareció cumplirse cuando Hernán Cortés llega a las costas mexicanas. Los cambió la lengua materna, cambiaron las tierras de propietario, se acabó el mundo indígena, se extinguieron sus religiones y pensamos que sí se cumplió el mito de Quetzalcóatl. En este año 2011 se cumplen justamente 1000 años de que comienza la historia escrita de Jico.
Y bueno, pues es una fecha muy significativa para la identidad de Valle de Chalco Solidaridad. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados serán los hombres barbados de la profecía esperada. Aquí en Jico, Hernán Cortés tuvo una casa de campo de la cual ya no queda rastro. Esto gracias a la merced real que el rey de España Carlos V le confirió al darle posesión del Peñol de Jico, el mismo día que le fue concedido el título nobiliario del Marqués del Valle de Oaxaca, además de la posesión de muchos pueblos y vasallos de la Nueva España. En cambio, el protagonista de esta larga etapa fue el lago, prácticamente la base del intercambio mercantil entre los productivos pueblos ribereños de Chalco, Xochimilco y el mercado de la Ciudad de México, alimentado por las milpas, madera, leña, fruta y harina de la región. Jico durante la época colonial fue más que nada una referencia geográfica de los navegantes que surcaban las aguas del lago por los canales que venían de Ayotzingo por el canal de Chalco a través de Tláhuac y Mexicalcingo, de ahí por el canal de la Viga por Ixtacalco hasta Roldán. Su función fue ser la correa de transmisión del transporte acuático a través de los canales o acalobas. La propiedad del Peñol de Jico perteneció a los herederos de Cortés hasta finales del siglo XVIII, quienes durante siglos disputaron con los habitantes de la aldea de pescadores establecida allí. A menudo nos preguntamos, ¿cómo era el Valle de Chalco antes de que fuera transformado el paisaje lacustre con las obras de desecación porfiristas a finales del siglo XIX? En aquella época subsistían tanto los lagos de Chalco, Xochimilco y Texcoco. El de Chalco era alimentado por los ríos Tlalmanalco y Tenango, corrientes que recogían los caudales de las aguas de deshielo de los glaciares de Iztaccíhuatl, así como de las corrientes de los montes de Soquiapan. Los de Chalco y Xochimilco eran un poco más altos que el de Texcoco. Aun cuando naturalmente el de Chalco era moderadamente salino, recibía de continuo las aguas dulces de los ríos permanentes, lavando de esa manera sus sales. El lago de Xochimilco recibía los caudales residuales de Chalco y se beneficia de los numerosos manantiales que brotaban en las partes bajas de la sierra Chichinautzin, infiltradas desde los parteaguas por la gran porosidad de la roca. El gobierno de Porfirio Díaz propició la creación de grandes latifundios y la amplia apertura del capital extranjero de México. Asimismo, a causa de las inundaciones de la Ciudad de México, emprendió dos magnas obras de drenaje: la construcción del Gran Canal de Desagüe y el túnel de Tequisquiac. Íñigo Noriega, empresario asturiano que gozaba del favor de Porfirio Díaz, entendió la lógica del gobierno de drenar las aguas fuera de la Cuenca de México y se dio a la tarea de planear obras en la misma dirección. Con estas miras, pidió al gobierno federal la concesión para abrir un canal destinado a verter las aguas del lago de Chalco en el de Texcoco, es decir, demandó que se le concediera la desecación del lago de Chalco en el de Texcoco. Con esta obra, los empresarios Noriega reclamaron la propiedad de las áreas saneadas, apropiándose de 9.822 hectáreas, es decir, el total de la extensión del lago de Chalco. Noriega era un empresario innovador y muy activo que emprendió la tarea de modernizar la explotación agrícola con la introducción de nuevos cultivos, técnicas novedosas, maquinaria moderna, obras de irrigación, construcción de grandes trojes y la introducción de los ferrocarriles. Este personaje transformó un paisaje que había permanecido inalterable durante siglos. Hizo de los terrenos rescatados de las aguas un gran emporio agrícola y ganadero, pero también, con sus acciones, privó de sus propiedades lacustres y alteró la forma de vida de los pueblos de las riberas, muy especialmente las de San Martín Jico, que al quedar dentro de lo que sería la nueva propiedad de la hacienda de Jico, trasladó a unos terrenos que compró fuera del lago, cerca de la hacienda de San Juan de Dios. La estrategia que asumieron tanto el pueblo de Jico como los que vivían en las márgenes del lago fue en primera instancia una batalla legal en los tribunales contra las afectaciones ocasionadas por el empresario a causa de la desecación lacustre, y en segunda, a diferencia de otros pueblos de la región, participaron en la rebelión campesina de Emiliano Zapata.
Después de la revolución, los tribunales dieron la razón a los pueblos y más tarde, al iniciarse la reforma agraria, les regresaron las tierras a los pueblos, mediante la creación de los ejidos Estación Jico, San Miguel Jico, Tetelco, Ixtayopan, Mixquic, Chalco y muchos otros. Pero el daño al entorno lacustre fue irreversible. Con el comienzo del siglo XX, hubo cambios significativos en la región Chalco-Amecameca, sobre todo en los sistemas productivos y en el uso de los suelos. Estos últimos transitaron a los sistemas de maíz y trigo en las tierras planas, así como el cultivo de maguey en la loma. Surge con gran auge la ganadería de reses finas y la creación de la cuenca lechera de Chalco, lo que impulsó la economía de la región en gran medida por los ranchos ganaderos que abastecían a los sectores populares de la población creciente de la Ciudad de México, con la venta de leche casa por casa en la capital. La industria láctea cobró fama en Chalco y tuvo una bonanza de más de 50 años. Al contar la cuenca de México con los mejores pastos, Chalco vive un auge ganadero y surge la industria láctea. El esfuerzo de los ganaderos para hacer viable y próspero el negocio de la leche rindió frutos abasteciendo de lácteo a las plantas concentradoras en los primeros años. La distribución en la capital del país y las dificultades que debieron sortear, como la introducción de la pasteurización, la mejoría de forrajes, la reproducción e inseminación artificial del ganado, así como combatir las enfermedades tradicionales de las vacas. Los ranchos lecheros de la zona vivieron una bonanza y los campos se cubrieron de cultivos de riego para la alfalfa e innovaron la alimentación del ganado en los duros meses de intenso frío, con la introducción del cultivo de la remolacha en los terrenos alcalinos del antiguo lago de Chalco. Los ranchos lecheros de Chalco, Ayotla e Ixtapaluca compitieron con otras zonas de la cuenca por el mercado de la leche en la Ciudad de México, y lo realizaron con éxito durante décadas. Hacia finales de los años 70, muchos ranchos cerraron sus puertas al no poder sostener los costos del agua por la escasez de mano de obra y por una particular política del gobierno federal de sacar a los ranchos ganaderos de la Cuenca de México con dirección a las regiones de Tizayuca, Querétaro y Jalisco. La declinación de la cuenca lechera liberó grandes áreas de los ranchos ganaderos, proceso que se habría iniciado con la llegada de las primeras industrias en Ixtapaluca desde los años 40, y se agrava debido al incontrolado crecimiento de la zona metropolitana de la Ciudad de México en los años 70, cuya presión contra los ranchos de Chalco acabó por convertirlos en unidades habitacionales de interés social, motivados por la fiebre inmobiliaria y urbanizadora que se dio en esos años. Mientras, los ejidos se volvieron asentamientos ilegales que con el tiempo exigieron convertirse en municipios independientes. Esto marcó un área de oportunidad para que proliferara el mercado ilegal de suelo barato en los terrenos del lecho lacustre, que habría de fundar el despegue del asentamiento de Valle del Chalco Soriano. Durante el fin de siglo y del milenio, la región se caracterizó por la construcción de enormes unidades habitacionales de interés social en Ixtapaluca y otros municipios del oriente de la entidad. Todo esto ha venido a transformar no solo el paisaje, sino también el panorama social y demográfico. La fundación del asentamiento de Valle de Chalco fue a finales de los 70s y da inicio a la vertiginosa llegada de centenares de familias que se asentaron en los terrenos baldíos provenientes principalmente de los estados del centro y sur del país. El último domicilio de la mayoría de los inmigrantes procedía del Distrito Federal, principalmente de la delegación de Iztapalapa y del área conurbada al Estado de México, especialmente de Ciudad Nezahualcóyotl. Todos los colonos llegaron en busca de un terreno donde vivir, con la idea y aspiración de formar un patrimonio para sus hijos, una vez que el sistema de rentas congeladas fue abolido en el Distrito Federal. Los colonos empezaron a levantar sus casas, primero con muy escasos recursos. No contaban con agua potable, drenaje, alumbrado, transporte público, servicio médico ni escuelas para sus hijos. La inmensa mayoría compró terrenos ejidales. Así, las propiedades en el valle surgieron con un gran conflicto de inseguridad en cuanto a su regularización, que fue uno de los principales incentivos de la movilización social, misma que pugnó desde entonces por la regularización en la tenencia de la tierra. Los recién llegados negociaron con los ejidatarios la donación de predios que más tarde convirtieron en áreas de servicio. En principio fueron cedidos, pero más tarde los terratenientes pretendieron recuperar los terrenos del agostadero. Ahí se produjo un enfrentamiento en el que fue abatido el líder social Cirilo Sánchez.
El crecimiento explosivo de la población hizo que para 1989 se considerara al valle como la concentración humana irregular más grande de América Latina, con una población cercana a 400,000 habitantes. El gran déficit de servicios públicos inclinó al gobierno federal en 1989 a emprender el Programa Nacional de Solidaridad precisamente en Valle de Chalco. La inversión permitió la construcción de escuelas, electrificación, introducción de agua potable y drenaje, regularización de la tenencia de la tierra, escriturando así a más de 77,000 propiedades. Entre 1989 y 1993 se invirtieron 700 millones de nuevos pesos. Los pobladores del valle iniciaron un movimiento cuya demanda central era la creación del Municipio Libre 122 del Estado de México. Lucha social que rindió frutos el 5 de noviembre de 1994, cuando el licenciado Emilio Choifet Chemor envió la iniciativa de ley para la creación de un nuevo municipio a la legislatura del Estado. Después de su estudio y deliberación, el Congreso emitió el decreto número 50, mismo que determinaba la erección de Valle de Chalco Solidaridad y que fue publicado el 9 de noviembre de 1994. Desde su fundación como asentamiento humano, en Valle de Chalco Solidaridad se forjaron variados personajes que destacaron en las luchas sociales buscando los servicios públicos. El hecho sin precedente de la participación masiva de ciudadanos, quienes contribuyeron de forma física en la construcción de las obras, generó el interés de representantes de otros países que se acercaban a nuestro municipio para observar el fenómeno social. Uno de los momentos históricos más relevantes en la vida social y religiosa del municipio durante los últimos tiempos fue cuando Juan Pablo II, sumo pontífice de la Iglesia Católica, visitó el 7 de mayo de 1990 a Valle de Chalco Solidaridad, en un evento que congregó a miles de personas. A los habitantes del Valle de Chalco, quiero hacer una invitación paterna para que sean ellos los primeros y principales artífices de su promoción mediante el trabajo personal, la economía doméstica y de sus hijos. En el enorme escenario montado para el evento fue colocada una enorme cruz de concreto y cerca de ahí el Papa sembró un fresno. La diócesis de Nezahualcóyotl habría de ser dividida en dos partes y la catedral de esta localidad se convirtió en la sede de un nuevo obispado. Con el nacimiento de Valle de Chalco Solidaridad como municipio, comienza el primer gobierno encabezado por el ingeniero Felipe Medina Santos. El primer presidente municipal constitucional es Salvador Castañeda Salcedo, quien fue electo por voto popular en 1997. Luis Enrique Martínez Ventura fue electo en el año 2000. Bajo circunstancias muy polémicas se da la alternancia política con Miguel Ángel Luna Munguía en el año 2003, seguido por Ramón Montalvo Hernández en el periodo que comienza en el 2006. Es en el año 2009 cuando nuevamente Luis Enrique Martínez Ventura, bajo el cobijo de su instituto político, contiende nuevamente por la presidencia municipal y actualmente gobierna Valle de Chalco Solidaridad. Un suceso que sin duda impactó determinantemente en la historia de nuestro municipio fue el ocurrido la madrugada del 1 de junio del año 2000, cuando fuimos sorprendidos por un caudal de aguas negras por la fractura de la pared del río La Compañía. La inundación de 80 hectáreas abarcó 85 manzanas de las colonias Avándaro, El Triunfo y San Isidro. Pasaron varios años y acciones para que la vida de los habitantes regresara a la normalidad, pero después de este percance ya nada fue igual. El miedo de que esta situación volviera a ocurrir se cumplió 10 años después, la madrugada del 5 de febrero del año 2010. El 16 de abril del 2011 se rompió de nuevo uno de los hombros del río La Compañía. En esta ocasión, el socavón de 30 metros de longitud permitió la salida de 6 metros cúbicos por segundo de aguas negras. Estos lamentables hechos son parte de la historia del municipio, un momento que quedó marcado de manera imborrable en la memoria de quienes lo padecieron y de los que aquí habitamos. Quienes colonizaron este municipio desde el primer momento querían que se llamara Valle de Jico, un nombre más congruente con la historia escrita que data de 1000 años. Pero también se reconocen las aportaciones del Programa Nacional de Solidaridad, que inició precisamente aquí y que le dio rumbo primero al asentamiento y un poco después al nuevo municipio. El nombre que tenemos es permanentemente motivo de confusión con el vecino municipio de Chalco, porque esa locación denominada así, al menos desde el siglo XIII de nuestra era, tiene también una larga tradición.
El cambio de nombre representa una necesidad de identidad que terminará con las costosas equivocaciones. El cambio de nombre a nuestro municipio por uno que realmente nos identifique no representa daño alguno, por lo que estamos empeñados en que pueda generarse la iniciativa de ley para que sea reformado el artículo 6 de la Ley Orgánica Municipal y puedan hacerse los cambios respectivos de denominación al municipio, para dejar de ser Valle de Chalco Solidaridad y convertirnos en Valle de Jico Solidaridad.